¿Es propicio que rotundamente el interés del mercado sea poder censurar no solamente a la persona, sino también a otra aplicación que no tiene necesariamente la culpa para evitar que pueda crecer y que el usuario también se le prive la oportunidad de conocer otra red social? O sea, todas estas dudas surgen y me gustaría saber también su análisis al respecto, doctor. Digo, no nos sorprenda, nosotros escuchamos en 2018 en este encuentro de autorización de datos personales que se realizó en Bruselas, en Bélgica, donde reaccionaban los gobiernos y las autoridades. Estamos hablando de 122 países que estaban convocados para hacerle frente a un escándalo como era el tema de Cambridge Analytica. Y ellos justificaban que, bueno, pues habían hecho simplemente una cuestión de minería de datos, habían un ejercicio dentro ya de las tecnologías de la información, pero lo que vimos ahí y decían, bueno, ya estuvo bien que toda la justificación sea de tipo económico, pero ¿qué nos sorprende si las grandes transnacionales y estas barreras de mercado permiten jugar precisamente con esos actores que, pues obviamente, con socios con los cuales te puedes poner de acuerdo? Cuando surge alguien con como alternativa, pero que no tiene la capacidad de hacer frente a estos gigantes de las tecnologías, pues bueno, pues ahí está precisamente esa asociación que se da con otros desarrollos de tecnología para bloquearnos. Y esto se llaman, en el mundo de la economía, barreras de mercado. Y barreras de mercado que por eso han surgido también instancias internacionales para evitar estos monopolios, oligopolios, porque entonces, lo que comentaba hace rato de la cuarta revolución industrial, entendamos, el negocio son los datos, el negocio es las personas. Lo que aparentemente es gratuito, no es gratuito porque el producto somos nosotros. Entonces, nos ven como un insumo, nos ven como un producto que cuando surgen estos, por ejemplo, bienes sustitutos o bienes complementarios, se encargan los que verdaderamente controlan el mercado de anularlos, poniéndoles, como decíamos, estas barreras de mercado, suspendiendo el acceso a estas aplicaciones, y lo pueden hacer. Por eso el fenómeno que vivíamos a finales de la década de los 90, el fenómeno de globalización y de regionalización, es precisamente esa división internacional de la producción y el acuerdo que se da entre estos gigantes, y parece que ellos definen el destino de la vida, de lo social, pero por eso existen estados que vienen y plantean la necesidad de decir, regulemos y juguemos bajo estos principios, porque entonces esta misma acción se podría invocar para decir que no hay un principio o no está este derecho de universalidad e igualdad, porque entonces ahora tú me condicionas, ¿sí?, que no haya opciones de mercado para poder yo tener una salida a mi necesidad de comunicación. Y esto, obviamente, son prácticas desleales de mercado. Y para eso existen autoridades, para que no se den ni estos oligopolios, estos monopolios. Y entonces, volvemos a esta parte. Afortunadamente, somos México un país de instituciones, formamos parte del convenio 108, formamos parte de estos tratados internacionales donde estos derechos universales se tienen que cumplir a vigencia, y tenemos autoridades que lo pueden hacer, y como país tenemos que garantizar estos derechos. Entonces, todo ese tipo de mecanismos que son prácticas y son prácticas desleales de mercado, claro que pueden ser revertidos invocando esta Carta de los Derechos Humanos y Principios del Internet, porque me estarías violentando ese principio de universalidad e igualdad, ese principio de accesibilidad y de alternativas. ¿Por qué? Porque así como cuando yo voy a un mercado físico y decido comprar en tal puesto cierto producto, y si no me gusta o no complace mi necesidad, me voy a otro, tengo esa libertad de acceder. Pero qué pena que veamos este tipo de prácticas que no están permitidas, y que para eso existen los estados-nación, para hacer valer estos derechos y decir, esto es desleal. Y lo decían estas autoridades y lo ratificaron en Albania, en Tirana, cuando se volvió a firmar esta declaratoria. Se les dijo claramente a estos gigantes de las tecnologías, o respetaban los derechos humanos dentro de este mundo digital,
o simplemente cómo países, cómo autoridades iban a actuar para sacarlos del mercado. Y que obviamente estos actores jugaran primero con una responsabilidad social y con algo que he venido acuñando junto con un término que ya hablaban de la democratización de los datos. Hablemos de eticidad en el tratamiento de los datos. Pongámosle un freno y esos grilletes a la inteligencia artificial para que se convierta en un aliado de la sociedad y no quien determine cómo se tiene que hacer esta accesibilidad a estas plataformas violentando derechos humanos. Entonces, eso que estamos viendo se llama prácticas desleales de mercado, no están permitidas porque a la postre eso es lo que nutren monopolios y oligopolios y entonces pareciese que son las únicas alternativas y no, si no escuchemos esta respuesta que dio el mismo presidente Donald Trump diciendo, bueno, pues estoy considerando crear mi propia plataforma y bueno, claro, conocedor del medio del mercado, no dudo que surja una alternativa y esto nos debe de llevar a entrar al debate hasta dónde está permitido o se está permitiendo a este tipo de gigantes tecnológicos hacer a su antojo y manejo la realidad de lo que debemos como usuarios tomar porque no hay otras opciones, ¿no? Hay afortunadamente, como digo, estos derechos y hay estos estados-nación que tienen la capacidad y tienen la fuerza para poder revertir esta violación de derechos.